Hola queridos youtubers financieros, el día de hoy me van a permitir hacer una pequeña cápsula con relación a la petición de un gran amigo de muchos años, fue mi maestro, un gran formador de profesionales, un hombre que en realidad me está haciendo un halago, pero de verdad yo creo que mejor que él nadie puede manejar este tema y nos vamos a referir a algo que ustedes, cuando menos los litigantes, manejan todos los días, que es el litigio. En el litigio y como parte del litigio, bueno, pues vamos a abordar el tema del embargo. Y el embargo, pues bueno, para muchos, uy, qué aburrido, pues para qué vemos lo del embargo, el embargo cualquiera lo sabe hacer, pues yo llevo al actuario, ¿verdad? Llevo al notificador y dependiendo del proceso, pues me lo aviento fácil, nunca he tenido problemas, llevo a mis cargadores, llevo hasta gente por si se ponen al tú por tú los demás, pero no nada más está basado en eso. Después, de verdad, los amigos actuarios, a pesar de tener muchos años, con algunos abogados que siendo expertos, pero les falta un poquito más de conocimiento, pues se encuentran con verdaderos problemas porque de alguna forma dicen, ay, hubiera estudiado el IC, ¿verdad? Porque así nos dicen allá en los juzgados, el IC, para los efectos de no haberme causado tantas molestias o malestar durante la diligencia. Y a veces, de verdad, aunque es muy fácil leer todo esto, a veces nos complicamos un poquito la vida y no entiendo por qué. Bueno, pues entonces el tema es el de embargo. Desde luego vamos a tomar el Código de Procedimientos Civiles, en este caso el código adjetivo para los que no están muy familiarizados con los términos, pero ya van almacenando ideas. Y a ese respecto, bueno, pues es el de la Ciudad de México, ¿verdad? El del Distrito Federal. Pues vámonos, y con mucho cariño para mi maestro, que lo siento más como un halago, porque pues no vamos a comparar su experiencia y mi experiencia, pero vamos a empezar así. En el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, antes de estar en el capítulo al que todos recurren de inmediato, que es el que tiene que ver con un título y un capítulo específico, pues de inmediato se encuentran en la lectura del código, los que lo manejan muy bien, un primer artículo. Pero ese primer artículo pues lo van a encontrar ustedes dentro del título primero y dentro del capítulo quinto. Y en un tercer párrafo de ese artículo, lo que van a advertir ustedes es que cuando se trata de diligencias de embargo, pues el ejecutor no podrá practicarla y nos dice en qué casos. Y así nos pone los casos, dice cuando por primera ocasión en la que se intente no se entienda, se refiere a la diligencia, desde luego con el interesado. Hay una excepción en la propia norma que dice salvo alguna disposición legal que diga lo contrario. Entonces hay que buscarle, ¿verdad? A ver si hay una disposición y en este caso, bueno, pues no muchos han encontrado, muchas sí las hay desde luego y eso lo vamos a hacer en un video posterior. Y a ese respecto, bueno, pues hay otra, la idea que es consecuencia de esta, dice que en el caso al que nos acabamos de referir, pues se va a proceder de la siguiente manera. El notificador o actuario, en este caso no lo dice así la legislación, nosotros estamos haciendo una interpretación, va a tener que dejar que un citatorio, ¿verdad? ¿A quién? Pues al demandado. La legislación dice hasta con acento en la E, pero nosotros vamos a señalar que es para el demandado, con la finalidad de que el demandado lo espere, ¿verdad?, dentro de un término que es legal y que se va a precisar con hora exacta por parte del señor notificador en este caso. El horario, pues es una vez realizada el citatorio a través de las personas autorizadas en términos de ley en este caso, pues es dentro de las 6 horas y las 48 horas siguientes. Es decir, dentro de ese lapso de tiempo se puede presentar el señor actuario, el señor notificador. Recuerden que el notificador, dependiendo de la etapa del proceso, no digan procedimiento, vamos a dejarlo eso
para la materia, ciertas etapas de la materia administrativa, pero ya cuando estemos ante una autoridad que imparte justicia o que reconoce justicia, vamos a llamarle siempre proceso. Desde luego, bueno, pues la propia legislación nos dice que si el buscado, ¿quién es el buscado? Pues es el demandado, ¿verdad? No atiende el citatorio, es decir, no le hace caso omiso con relación a lo que le dejaron. La diligencia se va a practicar con algunas de las personas que indica el propio código. En este sentido, bueno, pues eso sí les doy el artículo, si no van a andar buscando por arriba y por abajo, es el 117. Y en ese sentido, bueno, en los casos en donde sí se haya practicado la diligencia, pues ¿qué es lo que va a proceder? Pues que se ejecute exactamente lo decretado por el juez, ¿verdad? En este caso, el ejecutor, no se pierdan quién es el ejecutor, pues el actuario, ¿verdad? O en su caso el notificador. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues va a entregar a quién, tanto al ejecutante. ¿Quién es el ejecutante para que no los duerman los grandes abogados? Pues es la parte actora o su representante. ¿A quién más le va a entregar? ¿Y qué le va a entregar? Pues al ejecutado. Se oye muy mal, ¿verdad? El ejecutado, pero al final pues sí se los ejecutan si se logra hacer la diligencia conforme a derecho y sin ninguna oposición. Pues en este caso, si no se trataba de ejecución, va a ser el notificado, el demandado, o en su caso de haberse realizado la diligencia de embargo, pues va a ser el embargado, ¿verdad? ¿Qué le va a entregar? Esa es la pregunta, pues una copia del acta, ¿verdad? Que se levante, no es que se levante un acta, no, o sea, se va a realizar un acta por parte del funcionario autorizado por parte del tribunal. Y dice la legislación, les da la oportunidad de que diga una constancia firmada por el actuario, en el que conste que va a firmar el actuario y que debe de tener su constancia. Yo digo que ojalá siempre sean constancias, ¿verdad? Lo de la copia vale desde luego por llevar la firma autógrafa del señor licenciado actuario, pero en este caso pues lo que va a constar son los bienes que hayan sido embargados. Y ¿qué más? Pues va a llevar el nombre, va a llevar los apellidos y el domicilio en su caso del depositario designado. Ya luego les voy a platicar quién va a designar al depositario, ¿verdad? En este caso de quién es el derecho. Más adelante en este mismo video. Desde luego, en el caso de que no se pueda practicar, ¿qué? Pues la diligencia, ¿verdad? ¿O qué otra cosa? La notificación en su caso. ¿O qué pasa si hay oposiciones? Pues habrá que darle vista al señor juez y él tendrá que dar un resultado, ¿verdad? Una determinación, desde luego, en donde pues él puede desde el acuerdo facultar ya sea alguna corrección disciplinaria o prever un medio de apremio, pero regularmente se regresa al juzgador y hace un razonamiento, dicta un acuerdo y ahí dicta las correcciones disciplinarias o los medios de apremio que se consideren pertinentes, dicen procedentes, ¿verdad? Bueno, y desde luego el notificador, en su caso, que se trate de notificación, en el acta de la diligencia, pues va a expresar, ¿verdad? En el caso de las oposiciones, es con precisión las causas que motivaron esta situación. Hay una palabrita ahí muy interesante que en términos del diccionario de la lengua española, pues habrá que desahogar, porque no nada más es del uso y práctica, ¿verdad? No es nada más de la reiterada actividad de cómo se ha considerado, pero bueno, pues en este caso va a señalar, ¿verdad?, cuáles fueron las causas precisas por las que no se pudo practicar la diligencia. ¿Qué pasa si sí se pudo realizar la diligencia, en este caso el embargo? Pues nos estamos refiriendo al embargo. Bueno, va a haber siempre o va a mediar siempre una copia o una constancia, ya lo habíamos señalado, y que se va a entregar ¿a quién? Al ejecutante. ¿Cuándo? Pues cuando se trate de bienes inmuebles que hayan sido embargados, ¿verdad? En este caso, ¿para qué le va a servir al ejecutante? Pues el ejecutante lo que puede hacer es presentarse con esa copia o esa constancia otorgada por la autoridad al registro público de la propiedad, dicen, o del comercio, o algunos dicen y del comercio, en este caso el registro público de la propiedad, ¿verdad? Y a ese respecto, bueno, pues él tiene solamente 3 días
dice que 3 días siguientes, dice el código, para su inscripción preventiva, pero hay que marcar perfectamente a partir de cuándo tiene esos 3 días, porque las ideas que vienen en el propio desarrollo de esta parte del código se refieren a que esa inscripción, primero nos dice que esa inscripción a la que estamos haciendo referencia, pues va a surtir los mismos efectos que un aviso, ¿verdad?, de los que hacen los notarios, como cuando se hace una compraventa. Y en este caso, bueno, pues el juez tiene, a partir de que se realizó el embargo, de que le devolvieron los autos por parte del CE notificador, o por parte del CE actuario, o por parte del CE ejecutor, y él tiene un término máximo de 5 días para poner a disposición, desde luego, del interesado el oficio de referencia. En este caso hay artículo expreso, que sería el 546 del propio código adjetivo. En este caso, si por alguna situación, cuando haciendo el trámite, el ejecutante, ¿verdad?, la parte actora, su representante, por parte del registrador en el registro público, se niegue a realizar esa inscripción, bueno, pues aquí tiene una responsabilidad grande quien se haya negado, cuando no exista una causa justa, y bueno, pues va a ser responsable, desde luego, de los daños y perjuicios. Me gustaría mucho que siempre tengan presente los conceptos legales de daños y perjuicios. Desde luego, pues van a ser los que se ocasionen, ¿verdad?, con la omisión por parte del registrador, que ya dará las razones por lo cual no lo hizo. A lo mejor era su prima, su hermana, su amiga, su tía, su novia, o simplemente la muchacha o el muchacho estaban muy guapos y dijo, a ver cómo los ayudo. Cómo los conoció no sabemos, pero acuérdense que en materia de litigio hay muchas cosas que se pueden hacer. La pregunta que han hecho muchos es, oiga, ¿y los embargos en realidad caducan? ¿O hay caducidad de los embargos? Bueno, pues hay que atender a las reglas del propio código, y en este caso lo que podemos advertir de un artículo expreso, lo que sí les puedo decir es que sí hay artículo expreso en el código, pueden deducir lo siguiente, pueden comprender lo siguiente, pueden apreciar lo siguiente, que en el caso de la caducidad de los embargos, bueno, pues se dice que va a operar de pleno derecho la caducidad de la primera instancia en cualquiera que sea el estado del juicio, y ahí habrá que entender qué es juicio, si ya estamos en la etapa del juicio. Desde luego, de inmediato el propio código nos desahoga, ¿verdad?, en qué momentos. Dice que a partir del primer auto que se dicte en el mismo, y se sigue refiriendo pues a juicio, ¿verdad?, porque no habla del proceso en este caso, y hasta antes de que concluya, ya sea la audiencia de pruebas, ya sea la de alegatos, sería el cierre, ¿verdad?, en este caso de la audiencia de pruebas, la de alegatos y sentencia. Pero como dice ahí sentencia, parece que la de alegatos y sentencia van de la mano, y aquí debe de transcurrir un término legal, que es el de 120 días hábiles. ¿Y de cuándo a cuándo se van a contar? Pues a partir de la notificación de la última determinación judicial, que en este caso pues podría ser la etapa de la conclusión del desahogo de pruebas respecto de la audiencia de pruebas, cuando ya hayan dejado de alegar las partes, y obviamente se dicte el acuerdo para sentencia o dictada la sentencia. Y desde luego no debe de haber, obrar o estar intermedia alguna promoción que tienda a impulsar durante ese término, ¿verdad?, de los 120 días el procedimiento por cualquiera de las partes o en cualquiera de las etapas que ya señalamos. Vamos a hablar precisamente de los efectos y las formas de la declaración a que se van a sujetar en este caso respecto de la caducidad, y podemos hablar de muchas cosas, de la caducidad de la instancia, que es de orden público, que va a ser irrenunciable, ¿verdad?, que no puede ser materia de convenios entre las partes, que el juez la declarará de oficio o a petición de cualquiera de las partes cuando concurran las circunstancias a que se refiere el artículo expreso. A este respecto, lo que nos puede importar a nosotros es la fracción tercera de este mismo artículo, y lo que va a señalar es que se van a levantar, en el caso que se levantaran los embargos preventivos
y cautelares. ¿Qué quiere decir? Que pues sobre ellos sí va a proceder, ¿verdad?, la caducidad respecto del embargo, y entonces la consecuencia es que se van a levantar los embargos. Van a levantar quiere decir que se van a dejar sin efecto los embargos preventivos y cautelares. Entonces, a ese respecto no les debe de caber la menor duda de que sí es procedente, pero ya señalamos el caso concreto. Y desde luego hay una excepción, ¿verdad?, en el caso de la caducidad y tratándose de la primera instancia. Primera instancia es ante jueces, no ante magistrados. Ahí estaríamos hablando de la segunda instancia, y estas excepciones pues nos las dan en los casos de ciertas resoluciones, y a este respecto, bueno, pues hay todo un desarrollo en el Código de Procedimientos Civiles a este respecto, pero bueno, esto no es materia del embargo. Hay un título séptimo en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, del Distrito Federal, que se refiere en realidad a juicios pues no son especiales, ¿verdad? Son juicios que de alguna manera se están refiriendo a vías de apremio, y pues no, ahí habrá que entender qué es la vía de apremio en este sentido y a qué tipo de juicio se refiere. Apremio, que no les sorprenda. Si ustedes lo buscan en un diccionario común y corriente o no tan corriente como el de la lengua española, pues van a encontrar diferentes significados sobre qué es apremiar o qué es el apremio, ¿verdad? Y bueno, pues a lo mejor hay quien se confunde y dice la vía de apremio, ¿y a qué se refiere? Y así lo mencionan todos los días, la vía de apremio, y cuando uno los cuestiona, ¿y a qué te estás refiriendo? Pues lo que dice el código y lo que he hecho 1000 veces, pero sí entiendes la palabra de apremio. A mí me gustaría que de los significados que dé el diccionario, bueno, lo tomen en cuenta como la vía de que es una forma de dar prisa, ¿verdad?, o de compeler a alguien a que haga algo con prontitud. Desde luego, bueno, pues también podríamos estar hablando de una forma de oprimir, de apretar o de obligar con un mandamiento de autoridad a que se haga algo, o imponer el apremio o un recargo. Y en este caso, bueno, pues esas vías de apremio, pues en realidad, además de la celeridad, pues estaría obligando a alguien, ¿verdad?, a que con esa velocidad se cumpla, o de menos en el caso del embargo, pues se pueda garantizar el cumplimiento de una obligación. Y en ese caso específico, bueno, pues ustedes van a encontrar en este título séptimo, y tratándose del capítulo quinto, en donde en específico pues van a ver que hay una sección segunda, y regula el embargo. Y regularmente, pues la verdad es que muchos o casi todos leen esa parte del embargo y se refieren siempre a esta parte del embargo, y olvidan alguno de los artículos sobre los que ya hicimos comentarios. Y a este respecto, bueno, pues en el caso concreto, vamos a poner un ejemplo en un juicio de arrendamiento, ¿verdad? En el propio auto que en algunos casos que admite la demanda, dependiendo de las pretensiones o las prestaciones, le siguen llamando admisorio, y si ustedes buscan la palabra admisorio, pues no la van a encontrar. Debemos decir en el acuerdo que admite, ¿verdad?, la demanda. Pues se pueden llegar a advertir casos como que se ordena, ¿verdad?, el embargo de bienes en el caso de falta de pago de las prestaciones o pretensiones, en este caso de las rentas. Y bueno, pues podríamos, hay quien dice que en ese caso, pues ante la presencia de un embargo precautorio, ¿verdad?, y pues bueno, ahí habrá que atender a la legislación y hacer esa precisión. Y desde luego, bueno, pues pueden en el mismo acuerdo, algunos juzgadores se lo avientan y dicen que en caso de no pago se procederá al remate. Hay quienes sí se esperan, digo yo correctamente, ¿verdad?, para los efectos de proceder al remate, y dependiendo de los bienes, pues a veces no hay necesidad de llegar a un remate. A través de esos mismos bienes se puede cubrir el monto en el caso del juicio de arrendamiento, algunas rentas o el total de las rentas, ¿verdad?, porque se trata de bienes que tienen liquidez, son
tienen liquidez y de alguna manera con ello se podría cubrir la deuda a ese respecto, ¿verdad? Y bueno, pues yo digo que sobre todo esto en realidad y poniéndolo en orden podría venir de las consecuencias ya sea de una sentencia que ordene la ejecución en esos términos, ¿verdad? Y que ordene el remate para cubrir esas deudas rentísticas. Pero bueno, pues ahí depende mucho de la interpretación de la legislación, del código en este sentido. Hacemos una observación a ese respecto. Así, en el caso de el embargo ordenado en un auto por un juez, estamos hablando del juicio ordinario, ¿verdad? No debe confundirse con el auto de un juicio ejecutivo o con la propia vía de apremio en este caso, y en este caso, bueno, pues en el ejemplo claro del juicio de arrendamiento, pues no lo vayan a confundir ni con el ejecutivo ni con la vía de apremio, donde pues sí existe un auto que trae apareja de ejecución, ¿verdad? Derivado ya sea de una sentencia anterior o cuando el título en sí mismo así dice, en verdad es ejecutivo porque trae apareja de ejecución. Bueno, pues habrá que ver el caso concreto, ¿verdad? Y desde luego, sobre todo, no perder de vista lo que se debe de entender por apremio. Ya lo apremió, bueno, pues le suena como apremio, ¿verdad? Pero le suena también como apremura. Y en ese sentido, bueno, pues en el análisis del propio Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, del Distrito Federal, hay en esa sección segunda, y tratándose precisamente de la vía de apremio que estamos haciendo comentario, se establecen reglas, pero que se van a seguir en todos los casos de los embargos en general, como si en todos los casos pues estuviéramos ante la vía de apremio, pero bueno, pues así se da y no hay otra parte donde se regulen, y hay ciertas reglas que habrá que seguir a ese respecto. Desde luego no hay que olvidarse de algunas excepciones que se establecen en el código sustantivo, o sea, me estoy refiriendo al Código Civil, ¿verdad? O el caso clásico de que ya van ustedes a embargar y sale que tenía inscripción del patrimonio familiar, ¿verdad? Y en ese sentido, pues bueno, los bienes que se iban a embargar, pues no se pueden embargar porque son parte de la familia, y estos pues no serán inalienables ni imprescriptibles y siempre no pueden estar sujetos a embargo. Desde luego, pues que para poderse oponer a una diligencia en esos términos, no nada más es que diga la señora o el señor o el empresario, son de mis hijos, espérate, pues se requiere de ciertos requisitos, ¿verdad? Para poder acreditar que se trata del patrimonio familiar, y bueno, pues uno de ellos sería que se hubiese cumplido con lo dispuesto en el código, en este caso el sustantivo de la Ciudad de México, donde se exigen ciertos requisitos, como pues bueno, el acuerdo previo de los miembros de la familia que quisieran constituir ese patrimonio, pero ya estamos hablando de lo que se requiere para constituir ese patrimonio familiar, el representante común, desde luego el escrito dirigido al juez familiar, dice el código, ¿verdad? En el escrito pues se van a designar desde luego con precisión los bienes muebles y los inmuebles, y en el caso de que se trate de inmuebles pues va a haber una inscripción de esos bienes inmuebles en el registro público. Solamente en ese caso, no se vayan a confundir, no vayan a querer hacer la inscripción porque pues los que litigan se queman y los que no litigan, pues bueno, ya saben en ese sentido, si el abogado lo hace, pues ya verán cómo se está quemando, ¿no? Y así, pues no debe de existir ya esa confusión sobre las reglas respecto del embargo. Desde luego, vamos a hacer un análisis muy sencillo y muy rápido de lo que se advierte en el código. Ya dijimos que aunque se regula en la parte de la vía de apremio, y no en todos los casos estamos en una vía de apremio, ya entendimos que es la vía, que es el camino, ¿verdad? Podríamos decir hasta el método de apremio en ese sentido. Bueno, pues no se confundan con relación a lo que dice el código, así que van a tener que leer con mucho cuidado, pero aquí van a obtener los datos en general que van a entender y advertir. Desde luego que decretado, ¿verdad? Dictado, ordenado el auto de ejecución, en el caso de que sea un auto de ejecución, el cual dicen que siempre tiene fuerza de mandamiento en forma. El mandamiento, el mandato, ¿le suena algo así?
bueno, pues a través de él se va a poder ejecutar, y en el caso que sea un auto de ejecución, pues estamos hablando, nos podríamos confundir desde un juicio ejecutivo, ¿verdad? O en el caso de la vía de apremio, pues a lo mejor también el auto se podría confundir en este caso, o en algunos juicios, pongamos el de arrendamiento, pues dice, pues si aquí dice que trae que se ordene en caso de incumplimiento, se embarguen bienes suficientes, pues desde luego que lo homologo y parece que sí se trata de un auto de ejecución, ¿verdad? O el derivado de una sentencia en la etapa de ejecución de la sentencia. A ese respecto, bueno, pues el actuario, que no se confundan, es el ejecutor, para que no lo sorprendan, en compañía del ejecutante, y no estamos refiriéndonos a música, ¿verdad?, ni a derechos de otra índole. Por ahí me puede salir un compositor y decir, bueno, pues ¿a dónde vas? Y en ese sentido, bueno, en compañía del ejecutante, es decir, siempre va a ir junto con el ejecutante y no de la mano, solamente van a irse acompañando, va a requerir en primera instancia pues de pago al deudor. Ya dijimos con antelación si está o no está, si va a dejar en un momento dado la constancia, ¿verdad?, o la copia, o en este caso va a dejar el citatorio si no estuviese, va a requerir de pago al deudor, y desde luego pues que si no se verifica el pago en ese mismo acto de la diligencia, pues el ejecutado en el acto va a procederse, ¿verdad?, a embargar bienes suficientes para cubrir las prestaciones que fueron demandadas, las pretensiones demandadas o las prestaciones demandadas en el escrito inicial de demanda. Y desde luego, bueno, pues queda claro, el ejecutado pues todavía no es ejecutado, apenas se lo están ejecutando, pero bueno, si el ejecutado no paga en ese momento, pues sí se puede proceder, ¿verdad?, al embargo de bienes. ¿Qué se deduce de lo anterior? Pues que solo aplicaría si se tratase, en el caso de que ya tratamos, de un juicio ejecutivo, de los resolutivos fijados en una sentencia, es decir, ejecutándose o en ejecución de la sentencia, aunque hay excepciones a ese respecto que nos dan una opción más que ahorita vamos a ver. Y vamos a encontrar esas excepciones donde solo se embarga o donde solo se requiere de pago al futuro demandado o condenado. ¿Por qué? Porque se aclara, ¿verdad?, en el propio código que no es necesario el requerimiento de pago en la ejecución del embargo precautorio. O sea que entonces ahí ni siquiera lo requiero de pago, nomás llego y embargo. Pues parece que eso dice el código, ¿verdad? Y habrá que hacer una interpretación, porque ya se buscó en muchas tesis, en muchas jurisprudencias, y parece que a ese respecto pues no se ha hecho una interpretación correcta o adecuada. Y entonces tenemos el caso, repito, las excepciones donde solo se embarga, o sea, solo se llega a embargar y ya no se requiere de pago. Y pone el propio código o el propio legislador cuando no va a ser necesario ya requerir de pago, pues estás ejecutando el embargo precautorio. Ya veremos, pues que ya se defienda, ¿verdad?, que haga valer sus tercerías, que haga valer lo que le corresponda, pero en ese caso pues ni siquiera requieres de requerirlo de pago. Regularmente se hace a ese respecto. Y en el caso en la ejecución de sentencias, pues tampoco ya debes de llegar a requerir de pago, pues ya lo sentenciaron, al revés, ya nada más lo estás ejecutando. Y bueno, se establece un orden en el propio código adjetivo en el que dice que debe de seguirse. Hay unos casos donde no se va a seguir, ¿verdad?, ese orden, y vamos a poner las excepciones, pero regularmente pues va el abogado con su código de determinada editorial, donde hay hasta interpretación con relación al propio código, y lo que se dice es que a ese respecto pues no siempre se sigue en ese orden y hay excepciones legales. Entonces hay un artículo expreso del CPC de la Ciudad de México donde se establecen esas reglas, y desde luego, bueno, pues esas reglas es que no se les olvide, ya se los había dicho, se los iba a dar en este video, que el derecho a designar bienes, ¿de quién es? Pues del deudor, ¿verdad? Él es el que le va a decirle al actuario, pues mire, procede el embargo, usted señale los bienes que quedan, porque pues al final, ¿qué es el embargo?
pues en algunos casos es garantía y en otros casos se embarga para rematar, ¿verdad? Aunque se puede llegar y suspender todo eso con el pago o a través de que se hubiese consignado, ¿verdad? Que se hubiesen hecho los actos para consignar el pago y se detiene ahí la diligencia. Pero en este caso, pues le van a decir, usted señale los bienes. ¿Y qué pasa si el deudor, el ejecutado, que no me gusta la denominación, pero simplemente se rehúsa, dice, no, yo no señalo algo? Pues ni modo, la ley prevé en ese sentido que siendo su derecho, pues ese derecho va a tenerlo, en este caso, pues el ejecutante, ¿verdad? ¿O qué pasa en el caso de que también el deudor, y ya habiendo sido notificado, ya habiendo sido en un momento dado dejado el citatorio y ya se da por notificado y está ausente, pues ocurre esa situación igual? ¿Quién va a señalar los bienes? Pues los va a señalar el ejecutante o su representante, y en este caso pues puede el propio actor o ejecutante manifestar también que se reserva el derecho para hacerlo con posterioridad si no está muy seguro de lo que va a embargar, o en un momento dado, bueno, tuvo alguna consideración o simplemente no tenía los datos, ¿verdad? A lo mejor de la cuenta bancaria o de los valores, o tuvo dudas en ese sentido, o simplemente no lo quiso hacer. Bueno, pues tiene todo el derecho él como ejecutante, y pasado el derecho, ¿verdad? En los dos casos que ya señalamos, que ya dijimos, solamente ante el rehuso, ¿verdad? Que se rehúse el demandado, o en el caso de que esté ausente habiéndose cumplido con todos los requisitos de la notificación. Y en el caso de que el ejecutante, o sea, el actor, sí ya señale los bienes, dicen designe los bienes, ¿verdad? Señale los bienes, se va a sujetar a un orden. ¿Y cuál es ese orden? Hay que tener cuidado, ya dijimos que sí se va a seguir un orden, pero hay casos donde no se va a seguir ese orden y ahorita se los voy a explicar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Primero, ¿quiénes van primero en el orden? Pues los bienes consignados como garantía de la obligación que se reclama. Si se dejó como garantía algún bien, sea mueble o sea inmueble, o existe una garantía de otra naturaleza, pues desde luego sobre lo que voy a embargar, pues ahí se escucha hasta raro, ¿verdad? Solamente tratándose de bienes, porque si ya hubiera una garantía de otra naturaleza, pues ejecuto la garantía a ese respecto, pero en la etapa procesal que corresponde. Y en este caso, bueno, pues sobre los bienes consignados como garantía, y en caso de no pago, podrás quedarte con la casa de mi mujer. Ay, sí, pues habrá que ver qué derechos tienes tú ahí, si eres copropietario o está tu nombre. Hay que tener mucho cuidado a ese respecto. En segundo lugar, pues viene el dinero. Si hay dinero, pues ya con eso yo automáticamente ya lo embargo, y con ello se puede decir que se cumple con el pago, ¿verdad? Pero tiene su procedimiento, ahí sí no es un proceso, tiene un procedimiento para que se pueda dar esa situación. Desde luego, bueno, pues si existieran créditos realizables en el acto que se pudiesen cobrar en ese mismo acto, que llega un deudor y en ese momento está pagando a lo mejor con un título, ¿verdad? Pues venga el título, y en ese sentido se quedarían con el título, no, ¿verdad? Los abogados no lo harían, pero al revés, llega el deudor y pide su título, y en el caso de que el demandado aquí tuviese ese título y el otro le lleva dinero, pues bueno, sobre el crédito realizable en el acto, o de otra manera. Las alhajas están prácticamente en cuarto lugar, pero habrá que ver qué tipo de alhajas. Si son alhajas comunes y corrientes, pues bueno, adelante, ¿no? Pero si son alhajas que son bellas, hermosas, trascendentales, pues hay ahí otro trato que lo establece la propia norma jurídica. Desde luego, los frutos y rentas de toda especie, no se vayan ahí con la mala idea, porque
los frutos, hay capítulo y hay específico en la ley respecto de los frutos y las rentas de toda especie. Son los frutos, no el derecho sobre los frutos, solamente los frutos, y en el caso de que haya rentas, o sea que haya rentabilidad, que haya gananciales derivadas de, pues en ese caso sí pueden ser embargadas, ¿verdad? Porque estamos hablando del embargo. Desde luego los bienes muebles que no sean de los comprendidos en las fracciones anteriores, porque pues el dinero que es inmueble, ¿no? ¿Verdad? Los créditos es inmueble, pues no, ¿verdad? O algún tipo de bien que haya sido inmueble y que haya quedado como garantía, pues no entra a ese respecto. Y desde luego, bueno, pues los bienes raíces, esos ya saben que se van a inscribir en el registro público de la propiedad. También pues pueden embargarse los sueldos o las comisiones. Sí, es posible embargar los sueldos y las comisiones, no lo digo yo, lo dice el código en ese sentido, y desde luego ya habíamos hablado de créditos realizables, pero también créditos no realizables pueden ser embargados. En el caso de que se hayan embargado créditos o cuentas bancarias o se estén en posibilidad de embargarse los créditos o las cuentas bancarias, bueno, pues deben de pertenecer siempre al deudor, no a la esposa, ¿no? Dependiendo si la esposa quedó y ella estaba garantizando con su nombre, ¿verdad? Es de esos que dicen que qué es el concepto del fiador, ¿será el fiador o el aval? Uy, pues hay quien le mezcla, ¿verdad?, a los contratos y también los hace un poquito, los mercantiliza, ¿verdad?, sin dedicarse necesariamente al comercio. Bueno, pues en este caso esas figuras dicen que es un tonto con una pluma ante la petición de un amigo. Y en ese sentido, bueno, pues ya dijimos, los créditos o las cuentas bancarias pues deberán de pertenecer al deudor, y obviamente pues requieres del número de cuenta, ¿verdad?, y saber que tiene centavos. Y en ese respecto, pues lo que procede es que respecto de las cuentas o los créditos que sí sabes y te consta que existen al momento de la ejecución del embargo, no que salgan después y le digas al actuario, oye, pues anota también estas, no, solamente las que esté precisamente determinadas y se tenga conocimiento y se tenga la certeza en ese sentido. Y a veces sin certeza pues hay quien se la avienta y le pega, ¿verdad? ¿Y qué es lo que basta? Pues que ese señalamiento se haga en forma genérica, eso después lo puedes perfeccionar tratándose solamente de los créditos y las cuentas, y este señalamiento, como ya lo dije, pues con posterioridad lo puedes perfeccionar por parte en cuyo favor se hace, ¿verdad?, regularmente por parte del ejecutante. Y a ese respecto, pues para el perfeccionamiento te puedes auxiliar de terceros, que en este caso, bueno, pues a lo mejor esos terceros no necesariamente tienen que ser testigos, a lo mejor ahí alguien, ¿verdad?, quiere proporcionar los números de cuenta o los créditos que están por vencerse en favor del demandado. En este caso, pues resulta que es deudor, y esos se pueden señalar, como dijimos, en forma genérica, y ya después puedes perfeccionar eso en la medida que estos terceros te ayuden a la identificación perfecta. Y desde luego pues hay excepciones del ejecutante. Acuérdense quién es el ejecutante, en este caso quién es el actor, ¿verdad?, para seguir el orden indicado que señalamos respecto de los bienes para embargo. Y bueno, pues hay artículo expreso en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, del Distrito Federal, donde ustedes van a poder encontrar que el ejecutante pues no tiene por qué seguir exactamente ese orden establecido que señalábamos y que señala el código respecto de los bienes para embargo, cuando se trate de esos bienes para embargo para secuestro. Hay mucha confusión, oye, pues es embargo o es secuestro. No, pues tú haces tu embargo, pero ya sabes que esos bienes los vas a mover del lugar, ¿no? Y ahí entra la figura, ¿verdad?, de quién va a ser el depositario y todas esas situaciones. No se confundan. Esos bienes que fueron señalados para embargo y que te los vas a llevar, que los vas a secuestrar, hay casos en donde si se da la situación de que si para hacer el secuestro de lo embargado estuviese autorizado previamente por el obligado al pago, es decir, el deudor en un contrato dice que efectivamente que en caso de incumplimiento los bienes tales
pues no hay ningún problema, son los que dejo en garantía y son los que te puedes llevar. Entonces a ese respecto, pues ahí ya no necesitas seguir el orden, ¿verdad? Recuerda tu orden, cómo venía en ese sentido. ¿Por qué? Porque ibas a hacer toda una consideración a ese respecto con relación al orden, y bueno, pues aquí tendrás que ser nada más muy cuidadoso de sí seguir, ¿no? Ay, los bienes consignados como garantía, ay, el dinero, pues obviamente que se parece mucho a la primera parte de los bienes consignados como garantía, pues si ya los habías señalado tú previamente y habían llegado a ese acuerdo, pues desde luego que naturalmente pues son los que primero te vas a llevar, y ahí ya no requieres de seguir el orden a ese respecto, ¿no? Y tienes el caso de que si los bienes que señala en el caso el demandado, pues no fueron bastantes, pues ya cuando pasa ese derecho, ya sea en la ampliación o en el mismo momento, pues se dan cuenta que no son suficientes, que mañosamente el deudor señala para embargo bienes que no son suficientes para cubrir la deuda, y en ese caso, bueno, pues tú ya no tienes que seguir un orden, es como una sanción, ¿verdad?, del legislador por andar de pasado de lanza en este caso el demandado. Y si el demandado no se sujeta al orden establecido, empieza a señalar pues esto y esto, que regularmente eso así ocurre, y en este caso, bueno, pues el demandado no se sujeta al orden, pues él tiene todo el derecho a no seguir el orden, ¿verdad? Y a poco tú tendrás derecho también en calidad de ejecutante de que si él ya rompió el orden, pues yo también no debo de seguir el orden. Se puede homologar, ¿verdad?, para que no haya discriminación en ese sentido. Y en el caso de que los bienes estuviesen en diversos lugares, los que vas a poder embargar o los que son susceptibles de embargarse, pues no necesitas seguir el orden, ¿verdad? Y desde luego sobre los que sí se hallen en el lugar del juicio, pues sobre esos me voy, sobre esos clavo la mirada, el diente iba a decir, y en un momento dado pues ahí ya no sigues el orden. Entonces hay que entender eso muy bien. Hay un artículo muy importante en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, del Distrito Federal, que nos establece las particularidades y dice que si en caso de que si existiera una dificultad durante la diligencia de embargo, la diligencia jamás se va a suspender, y entonces tampoco la puede impedir, ¿verdad?, la diligencia. Aunque no te lleves las cosas, pero pues la diligencia se debe de cumplir, y en este caso no al grado de poner en riesgo tu vida ni la del licenciado actuario. Ahí ten mucho cuidado. A mí yo ya quedé con usted, licenciado, y hasta que no la desahogue. Hay que tener cuidado con eso, porque recuerden que el actuario, pues que sí ha estudiado mucho, y si no, cuando menos de la práctica lo sabe, pues él puede allanar prudentemente. ¿Y qué significa allanar? Pues allanar tiene muchos conceptos, ¿verdad? Puede desde dejar la diligencia, pero pues hay quien dice, ¿cómo abandonó la diligencia si la legislación o el código dice claramente que nadie podrá impedir la diligencia? Háblenle a la policía. Y sí puede ir la policía de inmediato y acudir la policía en ese sentido. Dice que jamás se suspenderá. Bueno, pues hay casos donde sí se deben de suspender, y desde luego, bueno, pues el actuario va a allanarla prudentemente, ¿verdad? Y también allanar, pues puede considerarse que el actuario va, de acuerdo a su experiencia, a vencer o a superar las dificultades en ese momento. A ver, cálmense muchachos, lleguen a un arreglo, o va a pacificar a las partes, ¿verdad? O miren, entiendan que usted no pagó y lo mejor es que pague. Yo le señalaría que a lo mejor pues no le puedo hacer consideraciones, pero tómelo en cuenta, alguna situación así. Desde luego nunca tomen en cuenta la definición número 11, le digo yo, ¿verdad? Cuidado con la 11 del Diccionario de la Lengua Española, porque pues eso sería, en el caso del allanamiento, pues igualarse o ponerse a la misma altura de las otras personas, que si en ellos no cabe la prudencia, y que regularmente pues los podemos considerar inferiores porque a lo mejor no son expertos en derecho, pero si tú te pones al mismo nivel, pues dices, pues el actuario actuó y se allanó, ¿verdad?, prudentemente, pues ahí ya no hubo tanta prudencia. Pudo haber que se rebajó, pues él es un especialista, es un experto y es un autorizado
en términos de ley, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues habrá que entender ese allanamiento del actuario, en el caso de que así se presentara, pues desde luego todavía queda reservado a lo que determine el juzgador, ¿verdad? Porque hay veces en las que los actuarios sí por miedo, pues cometen ciertas o hacen ciertas omisiones que de alguna manera, bueno, pues me acuerdo de mis clases de Derecho Penal, comisión por omisión, es otra cosa, pero desde luego sí pueden llegan a realizar omisiones y en este caso, bueno, pues dependerá de lo que determine el juez, ¿verdad? Y a ese respecto, bueno, pues el actuario en el momento, si no allana el camino, si no prudentemente acerca o logra el cumplimiento de la diligencia, bueno, pues ya sabemos que podrá determinar el juez o también el ejecutante en ese sentido si siente que el actuario en realidad no cumplió con sus obligaciones, pues puede hacer valer sus acciones, ¿verdad? En contra del propio actuario y bueno, pues si la resolución del juez tampoco le gusta, pues la va a poder ahí atacar. Y hay que entender, ¿verdad?, el secuestro de bienes y el depositario, qué son, como que el embargo y luego el secuestro, que no el secuestro y el embargo es consecuencia uno del otro. Bueno, pues ahí el Código de Procedimientos Civiles lo que les va a decir es que en todo secuestro, y obviamente viene la deducción, ¿verdad?, de bienes embargados, pues siempre se requiere de un depositario. Y en este caso, va a ser la persona bajo cual van a quedar los bienes, pero fíjense en algo, el código dice que en todo secuestro de bienes embargados se va a tener como depositario a la persona que bajo su responsabilidad nombre el acreedor. Y sí es cierto que el depositario va a tener responsabilidad respecto de los bienes, pero también la legislación o el código se refiere a que es bajo la responsabilidad del ejecutante, del actor. Y en este caso, pues si tú señalas mal a un depositario y abusa, independientemente de la responsabilidad y delito que cometa, ¿verdad?, en ese abuso de confianza que podría configurarse, pues desde luego hay una responsabilidad para el propio ejecutante. Pues ¿para qué andas escogiendo a ese depositario en este sentido? Y desde luego, bueno, pues también habrá responsabilidad en este caso del acreedor, pero pues ni modo que él se ejecute a sí mismo, ¿verdad? O ni modo de que el actor o el ejecutante se ejecuten a sí mismo. Desde luego que el código establece que va a poder ser depositario el mismo acreedor. ¿Te conviene ser como acreedor el mismo depositario? En algunos casos sí, habrá que pensarlo o habrá que ver si en el caso del depositario, dependiendo de los bienes, pues habrá que pagar algo, ¿verdad?, por ese depósito, por esa administración en algunos casos, dependiendo del bien que se embargue. Y puede también ser depositario el deudor, y en este caso pues el mismo acreedor ya sabe que es malilla el deudor, el demandado, y dice yo lo nombro como depositario, ya sabe que va a cometer el clásico error y que entonces ahí le van a dar por la vía penal. Entonces depende del manejo en este sentido. Y aquí, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en el caso de que el depositario sea el propio deudor, pues habrá que ver si el propio ejecutante o en este caso el actor, pues va a seguir siendo responsable, porque al final la ley dice que puede ser, pero ¿qué pasa si pudiendo ser el propio quien señala, ¿verdad? ¿Quién dijimos que va a señalar al depositario? ¿Quién lo va a señalar? Pues en este caso el depositario, y los bienes que se van a señalar, pues tienen dos esquemas. Los bienes que se van a señalar es derecho, ¿verdad?, del demandado, y en el caso del depositario, pues si sabemos que es responsabilidad del acreedor, pues es su derecho. ¿Y qué pasaría si el propio acreedor dice que el depositario pues es el deudor? Pues bueno, sigue siendo responsabilidad, ¿verdad?, del acreedor. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en el manejo durante la diligencia y cómo le va bajando la información el señor
notificador, en este caso el señor actuario. Y en todos los casos siempre digo yo que debe de haber un inventario formal respecto de los bienes, aunque pues hay quien lo interpreta, ¿verdad? Dice, no, solamente en el caso de que el depositario sea el deudor y ahí sí le vamos a hacer un inventario y a ver qué le inventamos. No, tengan cuidado, es mejor que haya la descripción de todos los bienes y señores actuarios pues tomen en cuenta esa parte, ¿verdad? Aunque parezca que algunos abogados lo entienden que solo es para el caso de que quede como depositario el deudor. Desde luego en el caso del secuestro de los bienes, y pues nos referimos, no puedes llegar y secuestrar los bienes si no están embargados, pues hay excepciones, ¿verdad? Para el depósito, y en este caso pues hay artículo expreso en el propio código y se hacen las siguientes consideraciones al respecto. Dice que en el caso de que el embargo haya sido sobre dinero de créditos fácilmente realizables, es decir, que en ese momento se pudiesen pagar o con posterioridad, derivado de o en virtud de una sentencia, ¿verdad? ¿Por qué se establece a este respecto esa parte o esas excepciones que establece el propio código? Pues si es dinero, ya dijimos, pues ya para qué lo embargo con ese mismo pagas, ¿no? Podría haber el caso de que digan, pues sí te llevas el dinero, pero es nada más para embargo. Ay, hay que tener cuidado en ese sentido. Son créditos fácilmente realizables y los puedes cobrar mañana. Bueno, pues entonces en ese sentido habrá que tener cuidado en esa interpretación, y lo anterior pues puede darse porque ese caso, como ya dijimos, pues si es dinero, son créditos fácilmente realizables, pues con eso te pago, ¿no? Y el otro caso, bueno, pues en el caso, ¿verdad?, del depósito, en el caso de un billete, ¿verdad?, de depósito, pues bueno, siempre se va a conservar en el seguro del juzgado, y así es como de alguna manera, bueno, pues son las excepciones. Entonces, ¿cuándo no podemos hacer el secuestro de bienes embargados? Pues el artículo lo que nos dice que en el caso del embargo de dinero o créditos fácilmente realizables, que se efectúa en virtud de sentencia. Y bueno, pues en este caso ya espero les haya quedado claro, y en el otro caso, bueno, pues cuando sea a través, ¿verdad?, del billete de depósito, dicen algunos, bueno, pues es billete de depósito, billete de consignación, consignó los recursos y bueno, se va a conservar en el seguro del juzgado. Desde luego el secuestro de bienes que ha sido objeto del embargo judicial anterior al mismo deudor. ¿Por qué en ese caso? Pues si ya había un embargo sobre esos bienes, vas a poder realizar un embargo sobre los mismos. Bueno, pues a lo mejor si valen mucho dinero, y te vas a dividir el resultado en el caso de que se ejecute sobre los mismos o se saquen a remate, pues habrá que tener cuidado, ¿verdad? Pero yo creo que es muy clara la excepción del código, que en el caso de que pretenda hacer el secuestro de esos bienes y ya estaban embargados, pues ya ni te metas en problemas. Y en el caso del depositario al que nos habíamos referido, que ya hubiese sido respecto de todos u otros embargos anteriores, bueno, pues va a subsistir el mismo depositario. No te metes en problemas, pues ya están depositados y ya son bienes que están en depósito de una persona y corres riesgo de que al trasladarlos ocurra algo ahí complicado. Bueno, pues el propio código te establece que si ya existe un depósito anterior y respecto de bienes que ya fueron embargados, pues bueno, que subsista el propio depositario, ¿verdad? Y en el caso del reembargo, pues bueno, habrá que atender, ¿verdad?, si el embargo o el reembargo en este caso, hay algún juicio hipotecario, hay un derecho de prenda, y cualquier otro privilegio real, así lo establece el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, desde luego, bueno, aquí va a prevalecer en el crédito el que haya sido primero, ¿verdad?, primero en tiempo, es la prelación, y pues le van a pagar primero, ¿verdad?, en ese sentido, al que haya hecho el primer secuestro. Pues si ya están secuestrados, ¿cómo los señalas o cómo los designas? Ya ni siquiera, pero vamos a suponer que el depositario
es el mismo deudor, pues entonces no hubo secuestro, ¿verdad? Pero están al ladito en la casa, bueno, pues también cómo te los llevas, no te los puedes llevar, y en ese caso pues te formas, ¿verdad? Atendiendo al derecho existente en los casos que dijimos, el hipotecario, el de prenda o cualquier privilegio real. Y en el secuestro de alhajas, que es a lo que nos referíamos como excepción con relación a cuando dije si son alhajas de cualquier naturaleza, pero si son alhajas, son obras de arte o son muebles preciosos, y habrá que entender qué es el concepto de preciosos o valiosos o reconocidos o históricamente reconocidos, pues bueno, eso siempre se van a depositar, el depositario va a ser el Monte de Piedad y desde luego va a ser esto a costa del deudor, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues siempre vamos a tener la situación con relación a que vamos a tener que estar atendiendo a todos estos datos para que no nos salga mal nuestra diligencia, para que el actuario no se meta en problemas, para que no estemos neceando durante la diligencia situaciones que a lo mejor desconocemos o que creemos que ya manejábamos, ¿verdad? Y que en un momento dado pues nos puedan estar sorprendiendo. Hay un artículo expreso que ese es el que siempre les llama la atención a muchos y dice, no, el artículo dice que hay bienes que se exceptúan del embargo y desde luego, bueno, pues hay todo un catálogo y se refiere a los bienes que constituyen el patrimonio de la familia, pero como ustedes están muy bien educados culturalmente dentro de los procesos ordinarios en materia civil y para el Distrito Federal o la Ciudad de México, pues saben que no nada más basta que sea el patrimonio familiar, ¿verdad? Sino que ese patrimonio debe de estar inscrito en el registro público, ¿cierto? Y entonces, desde luego que pues ahí, si no cumple con los requisitos en términos de ley, pues no va a poder hacer lo que de alguna manera se pretendía en ese momento manifestar o sacar de la manga. ¿Qué otra cosa está exceptuado del embargo? Bueno, el hecho cotidiano. ¿Qué le suena al hecho cotidiano? Le suena como al helecho o lecho o donde se acuestan los lechones. No, ¿verdad? Probablemente se esté refiriendo a la cama. ¿Qué otra cosa no vas a poder embargar? Los vestidos. O sea, la ropa, ¿verdad? Pero la ropa ¿de quién? ¿Del deudor? O la ropa también que de la esposa y de los hijos. Hay que hacer una interpretación, ya se han hecho las interpretaciones a ese respecto. Y también nos dice que qué otra cosa no puedes embargar, los bienes, ¿verdad? De uso ordinario del deudor. ¿Qué podría ser? Pues su sillita, su banquito, su mesita, su tacita. Y aquí ya el propio código nos habla que pueden ser también los de su cónyuge. Bueno, vamos a suponer que duermen en camas separadas, entonces se aplicaría, ¿verdad?, el hecho cotidiano de su cónyuge, el hecho cotidiano de sus hijos, siempre y cuando pues estos no sean de los preciosos, de los de lujo, porque ¿qué pasa si son de lujo? Pues me los llevo. Hay que hagan valer sus acciones y que digan si en un momento dado no era posible porque era mi cama y no más que tu cama es de lujo y bueno, pues ya ahí quedará a criterio del juez. Mis muebles se los llevó mi tacita, pues la taza era de oro, entonces ahí el juez pues ya determinará. En ese sentido, bueno, pues también hay ciertos instrumentos, ¿verdad?, aparatos o útiles que le son necesarios al deudor, al embargado en ese sentido, y vamos a suponer que se dedica a algún arte o algún oficio, y bueno, pues son sus instrumentos de trabajo, son sus máquinas, y pues de eso vive, y ahí hay que hacer las consideraciones regularmente. Si hay quien se los embarga, y dicen, bueno, pues hay que decidir el juzgador, porque resulta que estas máquinas si bien le sirven, pero no son las de uso cotidiano, pero vive de eso, bueno, pues tú ahí ya decide el juez y ahí platicamos. Entonces, en ese sentido, pues habrá que tener cuidado hasta dónde, si se puede o no se puede, y ya llevar al actuario bien convencido de todos estos datos, porque pues los actuarios luego les ha tocado tanto ir al mismo lugar que ya hasta son cuates de los demandados y pues dicen, no, o sea, sí, pues ya dele su chancecito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es cuate, pues es amigo o no es amigo, que se meten en una broncota, pero bueno,
ahí habrá que ver cómo se maneja, ¿verdad? Entonces, esos instrumentos o aparatos que les son útiles, pero el código nos habla directamente de la maquinaria, los instrumentos, los animales propios, pero cuando se dediquen al cultivo, ¿verdad? O cuando fueren necesarios para el servicio de la finca al que estén destinados. Y ahí, pues bueno, en el caso de una industria habrá que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque también va a quedar en este caso a juicio del juzgador y desde luego va a tener que escuchar el informe, en este caso, de un perito que siempre va a ser a costa del deudor para los efectos de acreditar eso que estamos señalando. La renta vitalicia, pues no que sí se podían embargar los frutos, sino que sí se podía embargar la renta, pues sí, pero tratándose de una renta vitalicia, pues no, si es en beneficio del deudor esa renta vitalicia, ya quedó establecido que es una renta baja y tú de ahí te vas a surtir, pues dice la legislación que ahí habrá que atender, ¿verdad?, al código, en este caso sustantivo, y habrá que ver qué es lo que dice el código sustantivo sobre qué es una renta vitalicia y si queda exceptuado totalmente la renta vitalicia siempre y cuando se cumplan los requisitos, ¿verdad?, del 2785 y de los dos que siguen. Y en ese caso, bueno, pues dice que también los sueldos y salarios de los trabajadores, puedes embargar el sueldo y salario del deudor, ¿verdad?, pero no el de los trabajadores, pues ellos qué culpa tienen. Desde luego ahí habrá que atender a lo que dice la Ley Federal del Trabajo y menos cuando se trate de deudas alimenticias, ¿verdad?, por parte de los trabajadores, o también las deudas alimenticias por parte del deudor, pues habrá que tener cuidado. También el que ya tenía consagrado como beneficio una deuda alimenticia, aun cuando sea de parte del deudor, digo, para los chicaneros, ahí pongan atención, y en ese sentido, pues a lo mejor por ahí le vas librando, ¿verdad? Pero pues debe de ser una deuda alimenticia determinada, digo yo, ante autoridad judicial, y desde luego, pues puede haber una responsabilidad proveniente, ¿verdad?, ahí donde se pueden configurar ciertos delitos. Desde luego las asignaciones de los pensionistas del erario público, pues tampoco las puedes embargar, ¿verdad? Pues es su pensión, de eso vive, y entonces ahí si te vas a la otra parte y dices, pues si de esto vive, pues entonces no vive del otro, y entonces los otros bienes sobre los que tiene el bien inmueble o la finca, o de los que produce, pues entonces ahora sí me los puedo llevar, porque ya no vive directamente de esos bienes o de la producción de esos bienes, porque él mismo dijo que tiene una pensión. Desde luego los ejidos, en el caso de los pueblos donde haya ejidos, la parcela individual que en su fraccionamiento haya correspondido a cada ejidatario. Y así es como, pues bueno, van a ustedes advertir todo esto, y que de alguna manera, bueno, pues hay una lista mucho más grande que vamos a intentar seguir analizando a este respecto, y que les sirva, que desde luego pues muchos ya no llegan hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa con los libros, con los aparatos, con los instrumentos útiles de las personas que ejerzan o se dediquen a estudio de ciertas profesiones? Pues es abogado y te vas a llevar sus libros, te vas a llevar sus códigos, puedes, a lo mejor no, ¿verdad? ¿Qué son las profesiones liberales? ¿Son las profesiones libres? ¿Eso es el que no estudió? ¿O hay profesiones que de alguna manera se puedan considerar como tal sin tener el registro, una cédula, una patente? Pues hay que tener cuidado con eso también, y ver cuándo sí me puedo llevar los libros, cuándo sí me puedo llevar los aparatos, ¿verdad? Cuándo sí me puedo llevar los instrumentos en ese sentido. Y ya dijimos, ¿verdad?, que tal que tiene su pensioncita, pues entonces ya no vive directamente de esos aparatos, o esos aparatos son de lujo, y pues entonces ya no está viviendo del aparato, sino está viviendo en exceso, ya estamos ante algo suntuario económicamente hablando, y entonces ahí a lo mejor sí te lo puedes llevar. Y en ese sentido, bueno, pues siempre va a ser a juicio del juez, y se va a oír igualmente el dictamen, ¿verdad?, de un perito, que quien lo va a nombrar, pues ¿quién creen que lo nombre en este caso?
pues va a ser el propio juzgador o va a ser el deudor, el demandado, y en este caso, bueno, pues se va a oír al que sea nombrado por el juzgador. Pero pues se pueden hacer inventarios separados, ¿verdad? Para que no tengas necesidad de tronar en este caso, y el actuario, bueno, pues ahí de alguna manera dices, Dick, hágame por inventario separado esto, pero es uno solo, sí, pero la ley, el código me autoriza, ¿verdad? Para que no, en caso de que se venga abajo el embargo, pues no te afecte, pues subsiste la otra parte con relación al embargo, ¿verdad? Y luego dice que los derechos de usufructo no los vas a poder embargar, pues ya habíamos dicho los derechos, ¿no? Pero los frutos sí, ¿verdad? Y en ese caso, bueno, pues hay que entender sus clases de derecho civil, donde tuvieron, sobre todo los que fueron a la UNAM, pues maestros grandiosos, ¿verdad? Que tal vez nos querían jalar a veces las orejas, pero de alguna u otra manera sí nos educaron muy bien, y por lo cual estamos muy contentos. Desde luego los derechos de uso y de habitación, ¿verdad? En este caso, bueno, pues no te puedo dejar sin habitación o sin tu derecho de uso de tu habitación, porque en un lugar debes de dormir, porque si te me mueres, pues menos me vas a pagar. Y desde luego, bueno, pues en el caso de las servidumbres, ¿verdad? ¿A qué se refiere? A los pasos a las servidumbres, que a no ser que se embargue el fundo, y acuérdense del fondo legal, ¿verdad?, a cuyo favor están constituidas, excepto en el caso de aguas, que es embargable independientemente, con lo cual no estoy nada de acuerdo, pero espero que les haya quedado una generalidad con relación a qué se hace en los embargos, cómo se hacen los embargos, cómo se hace una notificación, qué pasa cuando el deudor no está, qué pasa cuando sí está, qué pasa cuando es rebelde, qué pasa cuando no quiere señalar los bienes, a quién pasa el derecho, quién es el depositario, y con todo esto les pido que pongan mucha atención. Por el momento les agradezco, se despide de ustedes Alex Paz, les insisto, les pido, les ruego, por favor, háganlo extensivo esto, de verdad no es nada más para ustedes, les puede servir a muchas personas en general. Vamos a hacer este movimiento en favor de la cultura jurídica, pues la cultura jurídica y lo jurídico debe estar al alcance de todos, y vamos a utilizar las palabras y los términos, vamos a intentarlos poner al alcance de todos. Ojalá les haya gustado, me pongo a sus órdenes, y maestro, pues espero haber cumplido con su deseo y no haberle fallado. Quedo a sus órdenes. Hasta luego, hasta pronto, hasta la próxima, hasta el próximo video. Youtubers financieros, esto también les sirve, no sabemos en qué momento, pero me pongo a sus órdenes. Muchas gracias por siempre sus buenas intenciones y sus buenas atenciones. Hasta la próxima.